abogado Carlos, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, siempre ha estado pendiente, obviamente, de consolidar estos temas y sobre todo de darle al Ecuador y darle a los ciudadanos una de las visiones importantes para mejorar la movilidad sostenible, no solamente en el país, sino también en el mundo entero. Pero antes de dar a conocer a nuestro invitado, vamos a ver el siguiente video para todos ustedes. Adelante. Celebramos la Semana de la Movilidad Sostenible y nuestro compromiso es ser parte de una cultura vial alternativa que mejore el medio ambiente. ¿Sabías que existe una pirámide jerárquica de movilidad? El peatón es el usuario más importante, vulnerable y el más común de la vía pública. El ciclismo, junto con la caminata, son alternativas de transporte saludables, mejora la calidad de vida y no dañan el medio ambiente. Transporte público, vehículos motorizados de servicio, cuyo manejo inadecuado representa un impacto ambiental significativo. Transporte de carga, importante medio de transporte que coadyuva las actividades económicas del país. Transporte particular, los automóviles y motocicletas son altamente contaminantes y su aumento afecta directamente al medio ambiente. Tomar conciencia del uso de una movilidad sostenible es vital para proteger el planeta y la salud de los ciudadanos y ciudadanas. Recuerda que el cambio es posible con la colaboración de todos. Así es, el cambio es posible y es posible con la colaboración de nosotros. El cambio es posible y es por eso que tenemos como invitado especial, y es un honor tenerle desde España, a pesar de estar con tantas horas de diferencia allá en el país. Queremos darle la más cordial bienvenida a José Luis Cañabate. Él es consultor internacional que ha sido experto en temas de ciudad, de movilidad sostenible. Es máster en el comportamiento no verbal y detección de la mentira, también en intervención criminológica, y tiene una perfilación indirecta de personalidad y negociación. Además tiene un doctorado en Derecho y Sociedad. En la actualidad se desempeña como director máster en gestión de las ciudades, es el presidente del Comité Científico Fundación Ciudad y profesor de la Universidad ESAM. Tiene más de 30 años de experiencia en gestión de procesos de comunicación y negociación en gestión pública y sobre todo en sociedad, urbanismo y territorio, con más de 100 proyectos en Europa, África y América del Sur. Quiero dar la más cordial bienvenida a usted, José Luis Cañabate. Un gusto tenerle en la Comisión de Tránsito del Ecuador en este ciclo de conferencias Vamos Bien por la Movilidad Sostenible en CTE. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias. Es para mí el gusto poder volver a veros y poder compartir un ratito reflexionando sobre de dónde venimos y a dónde vamos. Vamos entonces a presentarle a José Luis Cañabate para que nos dé a conocer un importante tema en el tema de movilidad sostenible. Vamos entonces con la presentación. Bienvenido. Mientras tenemos la presentación ahí, queremos indicarles a ustedes que hemos realizado como Comisión de Tránsito del Ecuador diferentes actividades por el tema de la Semana de Movilidad, así que hay grandes sorpresas para ustedes que les vamos a ir contando en el transcurso de esta conferencia. Estamos ya con la presentación. Vamos a darle un tiempito dentro de esto. Menos de un minuto, espero.
Menos de un minuto, perfecto. Aquí Antes, estamos. aquí estamos, perfecto. Bienvenido entonces a José Luis Cañabate, consultor internacional que nos está dando un tiempito desde España. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Sandy, y muchas gracias a todos por compartir estos ratitos que siempre nos sirven para reactualizarnos, para volver a vernos desde fuera y revisar incluso lo que hacemos todos los días y de lo que queremos siempre aprender. He intentado comprimir en una hora, lo intento hacer siempre, todo lo que he vivido en materia de movilidad en mi vida y como siempre me he quedado corto, pero como estamos en un momento de inflexión, en un momento de complejidad respecto a un mundo que aparece bastante confuso, sí he querido centrarlo en algunos aspectos que nos vamos a encontrar con cierto conflicto en esta década. Así que voy a dedicar una primera parte de la presentación a recuperar algunos de los conceptos y algunos de los términos que habitualmente manejamos. La movilidad, para empezar, por muy sostenible que la queramos presentar, no es ni más ni menos que el efecto no deseado de una accesibilidad que nunca hemos terminado de resolver bien. La diferencia entre accesibilidad y movilidad es muy importante, sobre todo si queremos resolver esa ciudad cercana, porque lo que sucede es que a veces intentamos solucionar lo que no deberíamos, como por ejemplo la fluidez del tráfico. Y esa es la diferencia entre gestionar la demanda de movilidad y gestionar la oferta de movilidad. Así que, seamos sinceros, nuestra política de transporte normalmente gestiona infraestructuras y eso no está nada bien. Una de las claves para trabajar la accesibilidad por encima de la movilidad es el concepto de distancia. A menor distancia, mayor accesibilidad y menor necesidad de movilidad. Así que no nos engañemos. Vamos a empezar que un plan para mejorar la movilidad no es del todo un buen plan, porque un plan que asume la lejanía como principio inevitable de nuestra sociedad urbana es un error. Así que, primera conclusión, lo estamos haciendo mal. Así que vamos a empezar hablando de proximidad en las ciudades ecuatorianas, que es el objetivo de lo que comentaba Sandy hace un momento. Hablar de proximidad, por ejemplo, en una ciudad como Quito puede parecer una incongruencia, pero la verdad es que la provocación ya nos la han puesto encima de la mesa. ¿Cómo vamos a hablar de cercanía si entre La Joya y San Antonio, al norte de Quito, hay 60 kilómetros? Pero no olvidemos, por ejemplo, que París, que mide exactamente lo mismo en sentido norte-sur y en sentido este-oeste, acaba de proponer convertirse en una ciudad de 15 minutos. Es decir, convertirse en una ciudad donde los desplazamientos de todos los días no vayan más allá de 1000 metros de radio. ¿Podemos hacer esto? Es la pregunta que surge. ¿Cómo se convierte una ciudad de 60 kilómetros de diámetro en una ciudad de 1 kilómetro de recorrido? ¿Se puede hacer? Bien, si queremos empezar a proponer ciudades cercanas, lo primero que tenemos que hacer es empezar a entender los términos espacio y tiempo en urbanismo. Y si empezamos a hablar de tiempo, hay que empezar a hablar de tiempo y de espacio público. Entonces tenemos que incluir su expresión más básica. Lo público, por supuesto, y lo privado. El espacio público y el espacio privado, y también el tiempo público y el privado. Así que la imagen que hemos seleccionado para comenzar esta sesión lo dice todo. No es casual ni anecdótica. Es la expresión más clara del urbanismo del siglo XX y de las 2 primeras décadas de este siglo. Todo el espacio público para el tráfico y un residuo miserable para las personas. Nuestras ciudades, en definitiva, son asolidarias, son injustas y son algo ineficaces. La mayor parte de los recursos de nuestro espacio público están asignados a una inmensa batidora de mover infelicidad y autos. Pero esta tarde vamos a intentar descomponer este lío en que nos hemos metido sin buscar demasiados culpables. Vamos a intentar, como seres humanos, que hemos optado por un patrón de adaptación basado en cultura y en conocimiento, aceptar que eso nos ha hecho escalar en la pirámide evolutiva. Pero eso, además de sus ventajas, tiene también sus inconvenientes. Y uno de los inconvenientes de este modelo es que, al ser seres sociales, tenemos que estar juntos. Nos necesitamos unos a otros. Y lo hemos visto en este terrible momento de la pandemia mundial. Eso significa que vamos a tener que seguir viviendo en ciudades
si queremos seguir evolucionando y que dispondremos de más recursos para hacer frente al futuro si nuestra ciudad es poderosa. El problema aparece cuando asociamos estas tres palabras de la diapositiva como si tuvieran el mismo significado. Nuestros recursos cognitivos son tacaños, sobre todo en la escena política, y tendemos a simplificar para poder ir más rápido y ser algo más eficaces. Y aquí aparece el gran problema que nunca supimos resolver. Un crecimiento descontrolado exige incorporar una palabra maldita: distancias. Distancias que son igual a lejanía. Y es que nuestro problema nunca fueron las respuestas. Somos capaces de crear cualquier respuesta para cualquier pregunta. Lo malo es que las respuestas siempre son las mismas. Proyectos de autopistas, de autovías, túneles, metros, a cualquier pregunta que nos hagan. Desde hace ya casi un siglo, desde los años 20 del siglo pasado, estamos intentando generar respuestas a un problema incorrectamente planteado: el exceso de tráfico. De hecho, si somos sinceros, las respuestas a las preguntas son válidas. La ingeniería hizo su trabajo de modo correcto, pero lo cierto es que las preguntas nunca estuvieron bien planteadas. Probablemente por intereses. Probablemente había que lanzar una economía basada en el consumo de coches y en el consumo de gasolina. Así que lo mejor era convertir todo en carreteras, como en la primera diapositiva. Había que vender movilidad como fuera, eso sí, llamándola sostenible y disfrazándola de una ecología no tan clara. Pero lo que estaba claro es que en los últimos 50 años teníamos que consumir movilidad, olvidando la pregunta correcta. Y la pregunta correcta es que movilidad y accesibilidad son dos conceptos diferentes. Si aceptáramos que movilidad y accesibilidad son lo mismo, incurrimos en lo que se puede llamar una falacia de autoridad. Significa que vinculamos la velocidad de nuestra proposición a la autoridad de quien nos la plantee, como si eso nos diese algún tipo de garantía. La necesidad de hacer accesibles bienes y servicios propios, por otro lado, de la vida en ciudades, se asocia a la obligatoriedad de hacer grandes viajes todos los días. Y no es así. Y por manejar alguna cifra, por empezar a manejar datos, ¿sabían ustedes que hoy el 80% de nuestro espacio público se utiliza para poder llegar a sitios que hasta hace muy poquito estaban al ladito de mi casa, en mi barrio? Y es que el barrio fue la ciudad en su momento. Y el barrio sigue siendo, lo vamos a ver ahora, sigue siendo la unidad de medida. Y es de las pocas fórmulas que nos quedan. La pregunta que hoy nos hacemos todos es si mi barrio sigue todavía ahí debajo, si los restos de mi barrio están o se fueron para siempre, si esa vieja ciudad cercana es recuperable o seguiremos construyendo autovías, puentes, túneles a costa de niños, bicis, salud y de los espacios públicos de nuestro barrio que nos permitían un poco ser seres humanos. La buena noticia es que la solución a este confuso escenario es fácil, es barata y es inmediata, y además siempre la tuvimos ahí. Permítanme una pequeña historia. A comienzos de los años 60, mi vecino del cuarto piso se compró un SEAT 600, que es este coche que aparece ahí. El primero del bloque, uno de los primeros del barrio, y causó sensación. Todos los vecinos fueron a verlo. Yo creo que hasta se enteró el alcalde de Londres. Bueno, no del coche de mi vecino. Se enteró de que todo el mundo andaba comprándose un coche y encargó un informe a un ingeniero brillante que se llama Buchanan, que por favor le hiciera un informe sobre qué podría pasar si todos nos comprábamos un coche. Bueno, el informe fue demoledor, ya casi tiene 100 años. Dibujó una escena donde eran tantos los coches de la ciudad que probablemente decía acabaríamos haciendo aparcamientos bajo las plazas públicas. Ni se le ocurrió que también se podían hacer sobre las plazas públicas. Hoy lo hemos hecho. Eran otros tiempos. Hoy nos da exactamente igual. Él propuso que se hicieran reservas de espacios habitables. Las llamó áreas ambientales. En unos lugares donde pudiéramos caminar, ir en bici y tener el colegio y la tienda próxima a la vivienda. Y planteó una cifra que hoy se ha convertido en el paradigma de la accesibilidad urbana a las ciudades. Él decía, solo tendremos capacidad como mucho para el 25% de la demanda de tráfico que vamos a tener en el futuro. Esa cifra hoy coincide con las cifras de capacidad ambiental de todos nuestros planes de movilidad cuando los hacemos bien. Hoy
Hoy la situación es tan grave como la describió Buchanan y ya no puede esperar a otro tipo de reflexiones. Él apuntaba a que en los siguientes 50 años, es decir, otra vez hoy, alcanzaríamos el umbral máximo de capacidad de las ciudades. Él lo estimó en aproximadamente unos 500 coches cada 1.000 habitantes. Pero la estrategia que se estaba comenzando a fraguar es un modelo de ciudad diferente, que no se completó, pero que estaba basado en la supresión de esas enormes distancias obligadas cada día para millones de usuarios, basada en la recuperación del vecindario y basada en equipamientos cerquitos a donde vivimos. La máxima dimensión de la ciudad hoy ya está claro, está establecida en el barrio, no puede ser más grande y ahí es donde se produce la interacción social más fuerte, donde podemos implementar equipamientos. En un barrio que funcione no necesitamos coches, podemos ir andando a cualquier sitio. Un barrio puede tener equipamientos, cines, colegios, mercados, parques, puede ser prácticamente autofuncional. La dimensión del barrio es la perfecta para construir ciudades con mayúsculas o para fragmentar la ciudad, que es el problema que tenemos hoy. Sin embargo, hay un problema. El barrio no era rentable políticamente, tampoco era rentable urbanísticamente. Así que solo nos quedaba un problema por resolver. ¿Cómo medimos toda esta historia para hacerla convincente, para hacerla creíble? ¿Cómo establecemos las dimensiones de ese mundo urbano? Vamos a ir unos pasos más atrás todavía, 30 años más. En 1928, con un índice de motorización de 170 vehículos cada 1.000 habitantes, se plantea en Estados Unidos el modelo Radburn. Era un modelo de barrios residenciales para clase acomodada, lejos de los problemas de los mortales, donde los niños incluso podían pasear en bicicleta. Ojo, hoy Ecuador maneja, según datos del BID de 2019, la misma cifra de motorización cada 1.000 habitantes. Así que no voy a entrar en explicar el modelo Radburn, pero piensen simplemente en los condominios de los valles de Quito y nos vamos a acercar bastante. Como siempre sucede, es un puro problema de lectura. Todos vemos cosas distintas, de identificación de pequeñas estructuras de poder. La ciudad me interesa solo a partir del distrito, porque solo esos votos son interesantes. ¿A quién puede interesar descubrir un vecindario de solo 1.000 o 2.000 personas y trabajar en fabricar áreas peatonales más allá del centro histórico, que es donde puedo explotar a los turistas? Y les pongo un ejemplo. En la ciudad de Cusco, donde he estado trabajando unos años sin ir más lejos, las autoridades de la conservación del patrimonio defendían hasta hace muy poquito, hasta hace un año, que la circulación de automóviles por la Plaza de Armas era un valor histórico y, por tanto, había que dejarla llena de autos. De verdad, a veces pienso que nos hemos vuelto locos. Así que parece que el problema está en que todos vemos realidades distintas. Quizás sea un error en las unidades de medida, o quizás sea un problema en compartir visiones para todos, porque académicos, profesionales, políticos, a veces incluso la sociedad civil, continuamos cometiendo el mismo error, que es crear distancias, haciendo crecer nuestras ciudades, ampliando hacia el norte, hacia el sur, legalizando a golpe de normas incomprensibles muchas veces cientos de hectáreas urbanas, cuando la verdad es que todas las ciudades ecuatorianas son ciudades sin densidad, que podrían acoger todavía una carga efectiva de población elevada, muy elevada. Parece que es obligada la dispersión y la difusión, con los problemas que conlleva. Así que una de las claves de esta lectura perversa es medir la ciudad en magnitudes físicas. El espacio, comunidad de lectura es irreal. Porque hay kilómetros cortos y hay kilómetros largos, lo sabemos todos. Pero es peor todavía, hay kilómetros cortos para unos que son largos para otros. En síntesis, hay grupos vulnerables a las distancias y otros no. Mujeres, niños, tercera edad están en desventaja en el mundo de las distancias. La desigualdad está servida. La distancia física no es la misma para todo el mundo. Así que vamos a intentar medir en tiempo, en horas que recorremos cada día para ir al trabajo, porque la visión del tiempo nos da una perspectiva de la ciudad mucho más clara. Quito, por ejemplo, es una ciudad de 3 horas. Es la media que dedico a ir a trabajar cada día. Lima es una ciudad de 4 horas. Ciudad de México es una ciudad de bastante más de 4 horas. Como mínimo, una tercera parte de mi jornada laboral. Esto es de locos. No puede ser la solución que académicos, ingenieros,
y clase política proponemos a nuestra sociedad como la ciudad del futuro. Así que aparece recientemente una idea ciudadana que se estaba fraguando de una ciudad más cercana, el motivo de esta intervención de hoy. Y poco a poco se empieza a plantear en serio la posibilidad de una ciudad de cercanía, donde reinventemos un mundo algo más social y equitativo. Un mundo donde ser de la tercera edad no tenga por qué ser un problema, donde el viaje de las mujeres esté bajo el control social de todos, donde los niños puedan ir a la escuela en grupo, solos, y donde las personas con problemas de movilidad puedan ser iguales al resto. La pregunta es, ¿esto es ciencia ficción? Pues parece que no. Llevamos ya unos cuantos años trabajando en buscar modelos urbanísticos que sean reales y al fin comienzan a concretarse en ciudades de proximidad que no necesitan volver a inventarnos el mundo entero. Parece que la ciudad no es el problema, sino la solución, decía Jaime Lerner, ese insigne personaje de la cultura urbana que nos acaba de abandonar desgraciadamente hace poco y con el que tuvimos el honor de trabajar allá por los años 90. Que los países cambiarán, decía, cuando cambien sus ciudades. Y es muy probable que ese sea el difícil reto que hoy debe enfrentar el gobierno ecuatoriano. Si no se entiende que las ciudades son las soluciones en vez de los problemas, es muy difícil entender un país. Es cierto que estamos en un momento difícil y es cierto que ya quedaron atrás esos años en los que ir a la tienda de la esquina andando era lo de todos los días, en que hablar con el vecino en la esquina formaba parte de nuestro patrimonio cultural y donde ser niño significaba caminar junto a un colegio que estaba a 3 cuadras de la casa. Pero cuando entendemos, ojo, esto es importante, cuando entendemos desarrollo como crecimiento físico, aparecen problemas. Ese universo antiguo de espacios públicos de apenas 1 kilómetro de radio, que era mi barrio, donde jugábamos al fútbol, cambió sin permiso de nadie. Y en nombre de un desarrollo extraño, cambió por una red de carreteras donde circulan cientos, miles de autos desconocidos que nadie sabe ni de dónde vienen ni a dónde van. Y hoy solo nos quedan recuerdos y algunas fotos de un barrio donde todo estaba aquisito, creo que es una de las palabras más lindas del ecuatoriano, y que ha sido sustituida por algo donde todo está lejos. A veces deberíamos preguntarnos si ese desarrollo realmente necesitaba esa lejanía. Colegio, tiendas, parquecito, incluso la esquinita de charla con el vecino se ha convertido en una red de enormes rotondas de carreteras para esos miles de autos que nos llevan al mismo colegio, a las mismas tiendas y al mismo parquecito, pero que ahora está demasiado lejos para poder ir andando. Ojo, han pasado 50 años desde un hábitat que se acaba de celebrar en Quito. Empezó en el 76 y en 2019 hemos celebrado el 3er hábitat. Seguimos con las mismas cifras. Antes de esta charla he dado un repaso a los calendarios y a los programas que presentamos en los 3 y son muy parecidos. Tenemos un problema que desafortunadamente es rentable para algunos grupos. Es la excusa perfecta para algunas inversiones públicas no siempre justificadas que permiten márgenes para todo el que se apunte a esta forma indigna de presentar un futuro bajo la escena de este desarrollo bastante poco creíble. La cuestión que nos queda, y he recuperado una foto que me encantaba de Cuenca, de una de mis ciudades preferidas del mundo, la cuestión es si los restos de mi barrio siguen ahí, o si se fueron para siempre, si esa vieja ciudad cercana es recuperable, o si vamos a seguir construyendo puentes, autovías y túneles a costa de toda nuestra sociedad sensible. Pero el problema resulta que no lo hemos digerido como suficientemente grave como para renunciar a ese placer del crecimiento infinito. Hemos tenido que esperar, observen, hemos tenido que esperar a que los índices de motorización de algunas ciudades rebasaran los 600 autos por cada 1.000 habitantes y a que el nivel de emisiones contaminantes hoy mate a 7 millones de personas anualmente, el doble de los fallecimientos por COVID. Es una situación realmente dramática, ¿o no? Pero hay una buena noticia, vamos a darle la vuelta, como decíamos al principio. La solución a este confuso panorama es fácil y además la tenemos al alcance de la mano. Hay que proteger espacios humanos dentro de esa ciudad inhumana. Vecindarios, donde el término cercanía
empiece a ser la unidad de medida de todo. Buchanan las llamó áreas ambientales o superbloques, decía él, donde andar, ir en bici, hacer todo esto debe ser la pauta normal de comportamiento. Y además decía algo muy interesante, hay que hacer una reserva, una protección de estos lugares. Y en esa línea, hoy, bastantes ciudades como París, como Madrid, como Ámsterdam, están reconstruyendo la forma compartida de ver el futuro. Atención, en un momento de incertidumbre, que es más difícil. Está clarísimo que la situación ya es grave y que no podemos esperar mucho más a reflexiones consensuadas con la industria del automóvil, aunque sean eléctricos, como están haciendo en mi país. Simplemente hace falta ya un modelo de ciudad diferente basado en la supresión de esas enormes distancias obligadas cada día, basado en la recuperación de mis vecinos y basado en la implementación de equipamientos y servicios al ladito de nuestra casa. Aquisito. Y como siempre, aparece alguien que rompe, alguien rompedor, creíble y sincero, y que nos puede mostrar un escenario diferente. Y siguiendo precisamente algunos de los lineamientos que esa sabiduría espontánea que tenía Jaime Lerner dio en llamar acupuntura urbana. Pero en este caso ha sido una mujer atrevida, ecologista y ciclista, que de pronto lanza un discurso diferente a todo lo conocido. Anne Hidalgo, alcaldesa de París, plantea un fascinante proyecto de restitución urbana barrial, en nada menos que un área metropolitana de 12 millones de habitantes. Durante los últimos 6 años, París ha sido realmente más atrevida que nadie, que ninguna otra ciudad. Ha rescatado el espacio o una gran parte del espacio que los automóviles se habían comido. La alcaldesa Hidalgo ha abierto parques lineales en las antiguas carreteras a lo largo del Sena, ha eliminado los automóviles diésel en su ciudad, ha construido potentes redes de carriles para buses, ha subido los precios de los parquímetros y ha abierto una gran cantidad de carriles para bicicletas en cientos de calles. Cuando llegó el COVID, en vez de taparse la cabeza modelo avestruz, eliminó los automóviles de la Rue de Rivoli, que es una de las principales calles transversales de la ciudad, trabajando al revés de cómo se hace. Y hoy se está trabajando para peatonalizar los campos elíseos y plantar cientos y miles de árboles para reverdecer y para enfriar su ciudad. De verdad, amigos, no se trata ni de sustituir alcaldes, ni de hacer grandes obras faraónicas. El modelo es simple y se basa en algo sorprendentemente atractivo: medir la ciudad en tiempo corto en lugar de distancias largas. Pero para ello debemos compartir las gafas. La unidad vecinal se mide en 15 minutos y todo debe ser adaptado a esa medida, lo que significa cambiar la perspectiva de mucha gente. Probablemente también de muchos de los interesados en que se mantengan esas distancias inhumanas, que en Ecuador pueden llegar a consumir hasta el 50% del presupuesto familiar de muchas familias. Se puede hacer, es el momento y lo estamos demostrando. Hoy en Europa, más de 300 ciudades han comenzado desde diferentes frentes esta tarea, reciclando planes urbanos. En América, el arquitecto Lerner marcó unas potentes pautas en Curitiba, adelantándose a su tiempo. Y la pregunta que nos vemos obligados a plantear hoy, junio, julio, septiembre de 2021, es ¿por qué Ecuador no? El reto está sobre la mesa. Reconozcamos los errores, que no pasa nada. Hemos trabajado en exceso probablemente sobre los síntomas y muy poco sobre las causas. Y puede que hoy, una vez que hemos agotado casi todos los modelos de alternativas y de inventos de transporte, sea el momento de sentarnos y comenzar a mirar con otras gafas la misma ciudad que causa ese problema de desigualdad. Seamos un poquito solidarios. Bueno, lo somos, pero seámoslo un poquito más. El reto, no es como pensamos con frecuencia, crear nuevas ciudades de proximidad, sino transformar la ciudad lejana en un entorno de proximidad. Y la única duda que nos puede asaltar es su credibilidad. Y ahí vienen en nuestro apoyo algunas alcaldesas, más allá de Hidalgo. Rompamos una lanza a favor de la gestión femenina, porque casualmente la mayor parte son mujeres y han iniciado un proceso atrevido en Barcelona, en Madrid, para recuperar otra forma de entender y gestionar la ciudad, mientras algunas ciudades como Lima, como Quito, como Guayaquil, continúan proponiendo planes urbanos de crecimiento de ciudad en la dirección opuesta. ¿Por qué? Deberíamos preguntarnos. Queremos poner en escena
Tres preguntas a compartir desde, supongo que habrá todo tipo de representantes en el público, desde los vecinos, desde los técnicos, los funcionarios y de los representantes públicos. La primera de ellas, las ciudades son débiles en recursos y en capacitación. Solo el Estado central puede generar marcos sólidos y creíbles. ¿Debe el Estado central intervenir en la definición de los modelos de ciudad? ¿Cuál es el reto en Ecuador en esta legislatura potente que empieza? Una segunda pregunta. Algunas ciudades han comenzado a revisar sus métodos de trabajo orientando esta década, el próximo año, en marcos conceptuales muy diferentes a las formas de siempre. La pregunta es, ¿son válidos estos modelos internacionales que estoy describiendo, de París, de Barcelona, para las ciudades ecuatorianas, las ciudades andinas en general? Y la tercera, es más grave, se están aprobando hoy modelos urbanos. Estamos aprobando planes sobre el futuro muy inmediato de ciudades medianas y ciudades grandes que no recogen estas visiones, que van en una línea diferente, lo acabo de mencionar. Habría que parar y reflexionar un poco antes de continuar con la política del avestruz, de no querer ver lo que sabemos que nos viene. Así que aceptemos que la ciudad no tiene un modelo definido. Si bien es cierto que el pasado marca trazas sobre el futuro, también es cierto que debemos compartir, debemos conocer a dónde queremos ir. El modelo de ciudad del siglo XXI, aceptémoslo, porque si no, nunca podremos solucionarlo. Está en una crisis profunda y debe ser resuelto urgentemente. Y para ello tenemos que aceptar que, primero, hoy los modelos son dinámicos, los modelos se mueven, cambian muy deprisa y no hay tiempo para titubeos. Observemos los datos de la imagen. En 20 años vamos a crecer de 7.500 a 10.000 millones de seres humanos en este mundo que ya está supersaturado. Pero es que las previsiones lineales sobre los crecimientos de los vehículos son pasar de 1.200 millones a 2.500 millones de automóviles, por muy eléctricos que sean. En política, las disciplinas de urbanismo y transporte trabajan en paralelo, pero por caminos enfrentados. Los ayuntamientos, los gobiernos regionales, los estados centrales mantienen políticas que muchas veces no tienen nada que ver unas con otras. Ejemplos, miles. No hay un solo plan de ordenación urbana que tenga en cuenta la previsión de la planificación de una movilidad sostenible. Hacemos planes y más planes que acaban anulándose entre ellos. Esta es la realidad y este es el escenario que tenemos que aceptar si queremos empezar a trabajar con credibilidad. El modelo mal entendido de desarrollo como ampliación de ciudad, más suelo urbano, legalización de ocupaciones infinitas, normalmente para beneficio de mafias incontroladas, solo nos ha traído problemas y unos costos que nunca hemos podido resolver. Las deudas son cada día mayores, las soluciones importadas son caras y generan dependencia. Peor que este concepto de dispersión es ir más allá que la simple ocupación de un territorio. Peor es llegar incluso a la forma de entenderlo y de gestionarlo, que acaba convirtiéndose en un modelo mental. Si por un lado en los territorios se produce un abandono selectivo de la ciudad central, lo peor es que en los procesos de trabajo se acaba produciendo una superproducción de planes y una debilidad del sistema profesional y de dispersión institucional. Todos reconoceremos que alcalde o concejal que acaba de entrar, que se precie, quiere siempre fabricar su propio plan de desarrollo urbano, que además interpreta siempre, creyendo que esto tiene apoyo ciudadano, como crecimiento físico, es decir, más distancia. Eso no es la solución. Pero como el tiempo pasa y la legislatura se va antes de llegar y hay que soltar lastre, el efecto es que abandonamos prácticamente todo aquello que no sea rentable políticamente. Particularmente se abandona todo lo que es vulnerable o sensible. Olvidamos el entorno urbano sensible, componentes de barrios históricos. Olvidamos los procesos económicos familiares, el pequeñito comercio de barrio. Olvidamos las bases sociales de la ciudad, mi vecindario. Olvidamos los problemas y la gestión de la proximidad y las relaciones humanas. Olvidamos a la gente invisible. Olvidamos, como decíamos hace unos años en Cuenca, con el mismo equipo que hoy compartimos esta charla, olvidamos el alma de la ciudad. Está claro que debemos volver a aproximarnos un poco y debemos reducir esas distancias. Y si de proximidad empezamos a hablar, ¿por qué no comenzamos a trabajar, por ejemplo, la relación entre crecimiento contra decrecimiento? Es un buen debate.
o discutimos el urbanismo de dispersión contra el urbanismo de concentración, o, este es el tema que nos ocupa hoy en esta charla, los problemas de accesibilidad contra los de movilidad. Solo con este último punto probablemente pudiéramos resolver toda esta década. Hoy trabajamos, porque tengan ustedes una idea, con una media de 10 tipos de planes por ciudad. Y esto es una dispersión de recursos inaceptable. No se puede hacer un plan metropolitano, un plan urbano, un plan de centro histórico, un plan ambiental, un plan turístico, un plan de movilidad, un plan de transporte, un plan de tráfico. Por favor, esto no funciona. Pero, atención, por otra parte, los problemas de accesibilidad, historias similares, no pueden ser acometidas sin una gestión urbana. Así que, como conclusión a estos 2 o 3 puntos que hemos mezclado, quizás con una cierta crueldad medida, es preciso y urgente volver a actuar desde el planeamiento urbano. Volver a dar al planeamiento urbano el rol de líder y decidir los programas de inversiones, aunque para ello, esto sí es cierto, tengamos que reinventarnos el urbanismo. Tanto el urbanismo técnico en las universidades como el urbanismo político en la discursiva oficial. Para que ustedes lo sepan, hoy los vecinos entienden absolutamente todo. Los discursos confusos no tienen demasiado lugar. Así que vamos a empezar con cómo se construye una política para producir ciudades cercanas en un mundo que es lejano pospandémico. El problema con la pandemia simplemente ha acelerado procesos. Por tanto, hay que empezar a analizarlo con otras gafas. Hay que partir de una relación más íntima entre espacio circulable y espacio caminable. Para empezar, primer paso, olvidemos esa perversa corriente, esa moda de fabricar manuales intentando copiar lo que se hizo en Alemania, en Francia o en España. Las realidades son diferentes en cada sitio y nunca pueden ser resueltas a golpe de folleto de instrucciones, por mucho que nos gusten leernos un folletito de 20 hojas y creer que hemos aprendido todo. Recurrir a manuales es una práctica facilista que solo demuestra que no sabemos lo que estamos haciendo. La verdad es que desde que mi vecino se compró el coche hemos avanzado bien poco y además se han cumplido desgraciadamente todas las predicciones de Colin Buchanan. En los años 60 mi vecino y todos los vecinos se compraron un auto. No tenemos sitio para meterlos, a construir carreteras todo el mundo, puentes, túneles. En los años 80 nos dimos cuenta de que había que crear más infraestructuras para el transporte colectivo. Se nos había olvidado. Y también descubrimos que existen los tranvías y los metros. En los años 90 ya no cabe nadie en ningún sitio y se empieza a hablar de movilidad sostenible, el gran descubrimiento, pero no se aportan soluciones, salvo algunos carriles bici sueltos y sin conectar por lo de las fotos. A comienzos de siglo descubrimos al peatón y nos dimos cuenta de que tampoco se le había asignado un sitio real en la ciudad. Ya nos falta sitio por todos los frentes. Los alcaldes empiezan a utilizar la palabra intermodalidad, pasa a formar parte del discurso de lo correctamente político. En los años 10 se recupera, y todavía estamos ahí, es el proceso en el que estamos, las ideas sobre el espacio público como algo un poquito más complicado que un parque o una plaza, algo que debe ser un sistema. Y hoy, amigos, hoy la historia está sin escribir, pero me atrevo a apuntar hacia sistemas integrados basados en la inteligencia artificial y en las ciudades inteligentes. ¿De verdad que la mejor solución que tenemos es la ciudad inteligente y los coches eléctricos? Conflicto continúa entre la ciudad de las distancias contra la ciudad cercana. Y esto exige un cambio serio en las metodologías. Un cambio que a nuestro cerebro no le gusta. Nuestro cerebro se resiste a asumir porque somos aversos al cambio. Además, tras el desastre de la pandemia, hemos entrado en fase de ansiedad. Nuestros alcaldes se aterrorizan cuando tienen que presentar ideas nuevas. Pero es que el mundo es nuevo. O lo aceptamos o vamos mal. Así que, si ya no sirven los manuales para redactar planes, porque la escena nueva y las variables son inéditas, además se quedan antiguos en muy poquitos meses. Si ya no nos sirven, por favor, dejemos de editar folletos que no sirven para nada y empecemos a abandonar esos planes de miles de hojas repetitivas que tampoco sirven para nada. Vamos a retornar al diseño del plan específico, a recuperar la capacidad de analizar datos. El plan debe hoy ser construido desde el mismo proceso y con éxito sobre la marcha.
Twitter manda, todo es inmediato. Necesitamos políticas dinámicas capaces de autotransformarse sobre la marcha. Y necesitamos otro tipo de profesionales con menos miedo a una cercanía que se nos está yendo de las manos. Desde los movimientos vecinales que inundan hoy el mundo, además hablando entre ellos y exigiendo cambios, quizás el más creíble es el que surge a comienzos de los años 90 en Europa, en Dinamarca. Es el movimiento de ciudades libres de autos, que en esencia lo que hace es recuperar las ideas de Buchanan, pero aplicadas al nuevo siglo. Plantea reconstruir funcionalmente la ciudad, es decir, la misma ciudad, desde nuevos repartos modales de transporte. Otras prioridades y por supuesto, con nuevas escalas de funcionamiento. En esta línea aparecen dos figuras que asumen el protagonismo. Un arquitecto danés que está casado con una psicóloga ambiental que propone recuperar el valor emocional del espacio público. Y un arquitecto brasileño que propone priorizar lo colectivo sobre lo privado en el transporte urbano. Yangel y al alcalde de Curitiba. Aunque muchas ciudades se han atrevido a iniciar proyectos individuales de todo tipo, nadie acometió nunca políticas integrales por dos razones. La primera es que no sabíamos cómo hacerlo y la segunda es que no se pueden hacer una legislatura de un solo alcalde. La síntesis a día de hoy es muy breve. Hay que reconducir todo el proceso e incorporar a los estados centrales, a los gobiernos, más allá de poner recursos financieros o de editar manuales de bolsillo. Hoy, en la tercera década de este siglo disruptivo, hemos asumido que es necesario incorporar esa ciudad de proximidad, donde todo esté cerca. Pero esa ciudad, el inconveniente que tiene es que debe ser insertada en otra ciudad donde todo está lejos. Y tras algún que otro error, tenemos ya modelos en marcha. Les cuento las bases en la segunda parte de esta sesión. Partimos del diseño del mismo esquema viario, pero en dos capas, con criterios, forma y función, es decir, diseño y esquemas de ordenación, incluyendo también mecanismos de regulación, de gestión del viario, de forma que todo funcione fluido con un sistema de intercambio. Es decir, vamos a hacer coexistir una ciudad lenta con una ciudad rápida. Y para ello se articulan dos redes que tienen que funcionar en absoluta sincronía. A una de ellas la llamamos el sistema 1, la red del sistema motorizado, el modelo de las largas distancias. Y a la otra la llamamos el sistema 2, la red de proximidad, que incorpora algo muy valioso, que es el concepto de la calle como lugar de estancia, la calle como espacio público. La articulación de este esquema funciona bajo 6 principios. Ninguno de estos principios puede ser omitido. Es importante el entrenamiento de los servicios municipales. Una de las primeras claves. Todos deben marchar en la misma dirección. No tiene sentido un alcalde totalmente convencido, un equipo de movilidad de primera generación, un cuerpo de policía entrenado y luego un equipo de ordenación urbana haciendo de las suyas por otro lado. O todos juntos, o mejor, estarse quietos. Así que hemos diseñado un esquema mínimo para ponerlo en marcha en menos de un año. En la trama verde pueden observar en la imagen lo que hemos llamado el sistema 2, el sistema lento, el sistema humano, lo que se está llamando ahora mismo zonas de bajas emisiones y en trazos amarillos esa red urbana multimodal que nos permite hacer recorridos de larga distancia. Veamos los 6 principios que les comentaba y en este orden. El primero, diseño y aprobación de un sistema con doble funcionalidad, con diseño y con regulación específica. Podemos llamarlo, para adaptarlo al lenguaje políticamente correcto, red básica y zonas LEDs, que es lo que está de moda. El segundo es la zonificación del sistema 2, o el sistema este de última milla, con carácter multimodal, con la pirámide invertida, con esa pirámide de la movilidad realmente funcionando. Regulación, ordenación, diseño, y no ceder a presiones de ningún tipo, que las habrá. El tercero es hablar de la red local, ese sistema basado en principios de baja prioridad de espacios públicos como sistema real. El cuarto condicionante es, ojo, esto es totalmente novedoso, entender los intercambios como un sistema completo, complejo, continuo e integrador. No se trata de hacer aparcamientos o paradas de tranvía por muy sofisticados que sean. Tan importante como la red son los intercambios. Quinto, sobre todo en ciudades grandes, entender que la dualidad del centro es un destino universal, además de un barrio habitado, es decir, una combinación de ese sistema 1 y sistema 2. Y por último, bajo un principio de estrategia y táctica una, solo eso nos puede conseguir un éxito garantizado.
No se pueden activar liderazgos conflictivos dentro de una municipalidad o de un gobierno regional o incluso de un ministerio, porque seguro que va a salir mal. Algunos aspectos ya en concreto, en particular, que son excesivamente importantes, mucho más de lo que parece, es el incorporar la calle del concepto de espacio público. La calle que no pertenece a la red viaria es un espacio público. La calle es una prolongación de la vivienda sobre la que de vez en cuando pueden circular algunos vehículos en velocidades reducidas. Si necesitamos, que puede ser que pasen muchos coches, no es una calle, es una vía y pasa al otro sistema. Así que hay que incorporar respuestas eficaces a esa cuestión clásica de la ciudad de cercanía, pero no es necesario renunciar al modelo ya consolidado sobre muchas ciudades y escalas que oscilan, como en el caso de Quito, pues desde los 20 hasta los 60 kilómetros, o en el caso de una ciudad como Cuenca, entre los 2 y los 12 kilómetros. Así que vamos a continuar hablando de tiempo. Hay que fragmentar toda esta historia entre los 10 y los 15 minutos. Es posible y se puede hacer. Sí que siempre nos queda todavía una pregunta dándonos vueltas en la cabeza. ¿De verdad se pueden cambiar las ciudades? La respuesta está, además, en nosotros mismos. No es solo que los ingenieros municipales trabajen de otra forma, que nuestro alcalde o nuestra alcaldesa de pronto tenga una visión magnífica, sino que todos veamos este mundo urbano y participemos de otro modo. Cultura, educación y una comunicación transparente en esa pirámide invertida es absolutamente imprescindible, y una apropiación del espacio público y del espacio cultural por parte de los vecinos significa que derechos y responsabilidades van de la mano. La práctica nos está enseñando que si no incorporamos estos procesos no funciona. Así que dejemos claro algún matiz más, del sistema 1, que no es exclusivo del mundo del motor. El sistema 1 es multimodal y a lo mejor merece la pena aclarar esto. Debemos disponer una red urbana también para lo no motorizado por debajo de los 30 kilómetros por hora. En la imagen se puede ver una red motorizada para una ciudad, una red no motorizada para una ciudad de 20 kilómetros de largo que se está empezando a trazar. Así que si seguimos haciéndonos preguntas imposibles, ¿se puede aplicar esto a cualquier sitio? Es la pregunta. ¿Vale para mi ciudad? Cualquiera de los que estén oyendo, que no sean ni de Quito ni de Cuenca, que son las dos ciudades que mejor conozco de Ecuador, pues la imagen de arriba de la derecha es un territorio de 200 kilómetros, donde se está diseñando. La imagen de a la izquierda de abajo es un proyecto del Banco Mundial en la ciudad de Cusco, y tenemos una ciudad ecuatoriana, Cuenca. Cuenca se transformó en una zonificación ambiental, según Buchanan, en una zona LED, según la ONU, áreas de proximidad, según decimos en esta charla, o barrial, según dicen los vecinos. Siempre estamos hablando de lo mismo. El retorno va siempre al mismo proceso. Así que el secreto de este modelo está en los diseños interiores y en los pequeños intercambios que se producen como una herramienta que puede estar ligada a la política económica, utilizando ese concepto que decía de intermodalidad como un sistema complejo. Un componente importantísimo es la influencia de las centralidades de borde, de esos puntos de intercambio en los bordes de los barrios, que son excelentes oportunidades para hacer mi bajada de autobús, para colocar mis aparcamientos, pero son unos puntos de estratégica oportunidad comercial donde podemos localizar áreas de ocio, de recreo, educativas o impulsar el comercio. Es simplemente otra forma de hacer urbanismo en la que tenemos que entrenarnos. En el interior de estas zonas, la velocidad, el interior de estas zonas que cubren el 70% del suelo de la ciudad, la velocidad siempre 30 kilómetros hora máximo. Solo se permite tráfico externo de transporte público y los no motorizados funcionan en recorridos compartidos con los automóviles de los residentes. En el interior de estos barrios LED solo hay 3 tipos de calles: accesos, coexistencia y de alta vulnerabilidad. El modelo que interesa, el modelo que domina es el de coexistencia, donde todo el mundo coexiste en la calle. El modelo 30 es el de acceso, se usa para las entradas y las salidas. Y el último de ellos, el modelo 10, que es el modelo de altísima vulnerabilidad, se usa en zonas de mucha sensibilidad, colegios, hospitales y comerciales. Por darles alguna cifra, el 80% se convierte en un área de proximidad, en un área de baja velocidad. Así que, si recordamos lo que planteábamos al principio, sobre todo al comienzo de esas hábitats que recordábamos, se dibujaban 3 escenarios como deseables para la ciudad del futuro. El primero, que es la primera de las fases,
era romper las centralidades de esa ciudad pendular pura. La segunda fase ya estamos en ella, es crear sus centralidades zonales, apoyadas en equipamientos distritales. Pero el reto que tenemos hoy, lo que estamos hoy comentando aquí y los primeros planes que estamos esbozando, se basan en diseñar los espacios intermedios, en recuperar, entender, volver a leer la vida de los barrios, aunque le pongamos un nombre tan feo como zonas de bajas emisiones. Hoy estamos empezando a hablar, el discurso de hoy es el de la fase 3, porque vamos a trabajar en un mundo bastante diferente. Pero como dijimos al principio, la idea no era buscar culpables. Todos somos un poco culpables de ese pasado. Así que vamos a construir juntos y vamos a seguir haciéndonos preguntas difíciles. ¿Cuál es el discurso políticamente correcto en los años 20? El modo burocrático, para empezar, debe desaparecer. La norma excesiva ya es antigua y debe hacer sitio a victorias ágiles y rápidas. Nos hacen falta aliados desde el primer momento. Si los vecinos no perciben resultados, el Twitter funciona de modo cruel. Así que planteamos algunos pasos. 1. La escala funcional y la ingeniería inversa. Empezar a trabajar desde lo peatonal hacia lo motorizado. 2. Intermodalidad y multimodalidad. Viajes combinados y reciclaje de infraestructura. 3. Accesibilidad antes que movilidad. Medir la ciudad con índices de accesibilidad, no con índices de motorización. Ojo. 4. Urbanismo y movilidad en una misma capa, desde unas cifras, medición de la capacidad ambiental. 5. Las unidades urbanas son la clave, pero desde el barrio. El barrio es la clave de la ciudad compacta. Y 6. La calle es la base de un espacio urbano continuo. No se equivoquen, si tenemos alcaldes entre los oyentes. Si no hacen esto, perderán elecciones. Así que aceptemos errores, que no pasa nada, porque no se trata de luchar contra el auto. Tampoco se trataba de decidir si todos vamos a ser peatones o conductores. Se trata nada más que de asignar espacios de modo racional a cada modo de transporte. Y lo curioso es que para hoy toda la circulación motorizada que tenemos en cualquier ciudad, y estas cifras no cambian de ninguna ciudad, no requieren más del 30% de la red viaria que tenemos. Lo podemos ver en la diapositiva, que corresponde a los viales que necesitamos para que funcionen los viajes del modo 1 en la parte superior, para que funcionen del modo 2 en la zona amarilla, y nos produce una ciudad de proximidad donde todo está a 15 minutos. Pero repito, es necesario algún que otro cambio. La ciudad que viene es diferente, y es diferente por 3 razones. 1. Las ciudades están sujetas a unas demandas de movilidad crecientes, dinámicas y muy difíciles de controlar. 2. El modelo post-COVID es volátil, es incierto, es complicadísimo y es ambiguo. 3. La escala antigua de urbano-no urbano ya no existe. El territorio es ciudad desde hace muchísimo tiempo. Hay 3 cosas que no deberíamos hacer nunca más en la gestión de la movilidad de nuestra ciudad. La primera de ellas es el modo de trabajo en planos, ya es muy antiguo, yo sé que nos gusta y es lo que sabemos hacer, pero la ciudad hoy es gente que se mueve y cada día más. Es algo más que un numerito de intensidad de tráfico. Incluir a la gente en movimiento en la lectura de la ciudad requiere técnicas, estrategias y aprendizajes bastante diferentes. 2. La forma de trabajar hoy con datos por los técnicos de movilidad y los técnicos de ordenamiento urbano no nos vale. La realidad cambia demasiado deprisa. Entender el trabajo de gestión urbana como un proceso no es fácil. Los planes no se acaban y esto también es muy difícil de entender. Y tercer punto, la visión de urbano y no urbano ya es muy antigua. Hay muchas versiones ya de ciudad urbana y ciudad rural para jugar con ella. Las escalas son múltiples y están superpuestas. Así que desde aquel 1992, donde comenzó la historia táctica, recordemos que la historia estratégica se la hemos asignado a Colin Buchanan en 1960, cuando mi vecino se compró el coche, hemos recogido algunos principios que nos pueden servir para orientar la construcción de una política en algunas bases metodológicas. Hemos planteado una metodología basada en unas cifras de 6 bases, 3 criterios, 5 visiones, 3 fases y 8 claves de chequeo. Primero de ellos, las 6 bases metodológicas de trabajo que no podemos omitir. Un idioma compartido. Todos debemos ver lo mismo. No podemos jugar con gafas diferentes.
Número 2, las escalas de funcionamiento aplicadas a la funcionalidad como medida es importantísimo. El límite del plan no puede ser una línea. Lo que pasa detrás tiene tanta influencia dentro como lo que pasa dentro. Tercero y cuarto, interacciones entre el sitio y su territorio, es decir, cuál es el alcance de los viajes no motorizados. Quinto, hay que entender las diferentes ciudades que componen nuestra ciudad con los diferentes usuarios y con sus diferentes necesidades. Hay que empezar a entender esa dimensión intermodalidad de la accesibilidad y, por supuesto, aceptar, a petición de los vecinos casi siempre, esa dualidad entre la centralidad y lo que se está llamando hoy la anticentralidad, esas coronas de barrios que realmente nos definen el éxito. 3 criterios de trabajo que no fallan jamás: intermodalidad y multimodalidad en combinación, programas de espacio público como sistema, no como espacios públicos aislados, y capacidad ambiental como base del territorio. Hemos superpuesto, además de estos planteamientos, 5 visiones que son válidas para el programa: lectura a escalas múltiples, identificación del no centro que funciona igual que el centro, delimitación de escenarios urbanos en interacción y localización de flujos de desplazamientos desde la ciudad dinámica, que es muy difícil verla desde los planos. Así que desde el planteamiento de las estructuras de transporte, tal como las veníamos enfocando hasta hoy, hay que darles una pequeña vuelta e invertir para de verdad aplicar lo que siempre decimos, esa pirámide de movilidad. ¿Hasta dónde mi ciudad puede funcionar si no hubiera nada motorizado? ¿Qué parte de la ciudad soy capaz de solucionar con un sistema de movilidad no motorizado? En segundo lugar, ¿qué puedo resolver mediante el sistema de transporte colectivo? En tercer lugar, ¿hasta dónde tengo que aplicar los sistemas motorizados privados? Pero ya les adelanto, no va a ir más allá de un 25 o un 30%. Y por último, incluir un sistema completo para las relaciones intermodales. Así que, si a esto le superponemos 8 claves que hemos recogido como pequeña metodología de trabajo, producto prácticamente de la experiencia, que es reconsideración, un poco la conclusión de la charla de hoy, reconsideración de los planteamientos urbanos y metropolitanos, configurar un intercambio correcto entre local y global, recuperar figuras urbanas pequeñas, modelo Yangel, incorporar el barrio, sustituir movilidad por accesibilidad en todos los sitios, calificar la red de espacios no edificados, desestimular activamente el uso del transporte privado y superponer redes para transporte no motorizado. Todo esto nos lleva a un enfoque que es el reformular básicamente las grandes infraestructuras viales que hoy están en casi todas nuestras ciudades subutilizadas. Y para terminar, 3 fases que nos garantizan el éxito con absoluta seguridad. La primera es que hay que escribir la historia, hay que construir el relato, un relato del modelo de ciudad que entusiasme. Es decir, tienen que participar emocionalmente en la historia nuestros vecinos y los habitantes de nuestros barrios. Hay que escribir la leyenda urbana de los próximos 20 años y además hay que hacerla en todos los idiomas y para todos los usuarios. Debe contener un discurso para todas las circunstancias con todas las claves comunicativas imaginables. Fase 2. Hay que construir algo real. A Dios rogando y con el mazo dando. Tiene que haber proyectos reales, cortos, que permitan vincular esa materialización de los símbolos a nuestra forma de ver a nuestros líderes institucionales. Construir modelos físicos, a ser posible, de espacio urbano de excelencia. Modelos simbólicos que puedan ser reproducibles. Y en la fase 3, liderazgo. Es obligado poner en marcha procesos de liderazgo y autoliderazgo. No se puede repartir el alcalde generador de relatos. Tiene que haber un factor imprescindible que además no nos permite cometer errores. Lo que nos lleva a algo importante, que es necesario empezar a preparar líderes sobre las bases comunicativas de ciudad, de vecinos, de asociacionismo y de liderazgo internacional si es necesario. Así que, en definitiva, la ciudad próxima está ahí, siempre estuvo, simplemente debemos descubrirla y eso exige
desarrollar habilidades y capacidades para verla. Exige incorporar un lenguaje compartido entre todos y todas que nos permita caminar juntos hacia un futuro estable, cierto, fácil y concreto. Y con esto quedo a su disposición por si he sido capaz de provocarles alguna pregunta, muchas dudas espero, y sobre todo mucho entusiasmo para esta década tan entusiasmante y en cierto modo algo incierta. Perfecto, más bien agradecemos, José Luis, esta magnífica exposición. Gracias a ti. Claro, por supuesto, vamos a hacerlo rapidito con preguntas cortas y también pedimos también respuestas cortas por el tiempo, pero lo vamos a dar a conocer. Bueno, dice, partiendo, Armando Arce dice, partiendo del principio de que todas las ciudades tienen realidades totalmente diferentes, especialmente en Guayaquil. Guayaquil es la sede de la Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Cómo resolver esta inquietud? ¿No sería que el clima guayaquileño, esta calor, la humedad, la lluvia, etcétera, que existe en este territorio, sea un obstáculo para vencer a efectos de mejorar una movilidad sustentable más amigable? Esa es la pregunta de Armando Arce, sobre todo del clima de Guayaquil, de esta ciudad, cómo se podría relacionar de acuerdo a toda la exposición que tú nos dijiste. Muy rápido, un clima cálido permite incorporar con mucha facilidad elementos vegetales y crear casi con una tendencia natural paseos, parques, jardines como algo estructural de ciudad. Caminar al aire libre en sitios donde el clima es cálido yo creo que es más una ventaja que un inconveniente. Estamos trabajando ahora en Zanzíbar, que es bastante más cálido que Guayaquil, y se están planteando recorridos de varios kilómetros. La diapositiva que he puesto de mi Costa del Sol ronda alrededor de los 40 grados en verano y funciona. Yo creo que es todo lo contrario. Perfecto. En Guayaquil también se está cobrando parqueos en las calles por parte del municipio, nos dice justamente Brian Palma, pero fuera del casco urbano, donde existe una considerable concentración de vehículos. Si se lo hiciera, se contribuiría a una movilidad sostenible, priorizando al peatón. ¿Cuál es su comentario al respecto al ver que todavía las autoridades tienen esta perspectiva de cobrar parqueos en las calles? La política de cobrar por aparcar y cobrar con contundencia, como por ejemplo han hecho en París, lo comentaba hace un momento, debe ser parte de una política integral y estar dirigida a disuadir del uso del automóvil para potenciar otros modos. Cuando se convierte en una política solo recaudatoria, no conozco el modelo de Guayaquil, pero cuando se convierte en una política recaudatoria está mal. Siempre que sirva para empujar usuarios a otro modo de transporte, perfecto, pero hay que poner las bases para otros modos de transporte. Hay varios abogados y justamente personas profesionales y me dicen cómo podemos, José Luis, aportar los abogados para este cambio de movilidad sostenible, de qué manera podemos contribuir. Yo creo que es uno de los papeles más importantes. Meterse no solo en el componente normativo o en el componente ordenancístico de todos estos procesos, meterse en la reflexión desde el comienzo para ver cómo podemos crear el instrumentario institucional que permita que sea realidad. Creo que uno de los papeles más importantes en estos procesos es el de los juristas. A mí me encanta porque son de los que mejor piensan en estas historias. Nos dice también acá una amiga de Guayaquil, justamente, dice: las ciudades satelitales de Guayaquil como San Borondón, Durán y Daule han avanzado para dar mejores servicios básicos en estas nuevas urbanizaciones que se está dando en la ciudad de Guayaquil, evitando largos recorridos. Los viajes motorizados van mucho más rápido al trabajo, se han concentrado sobre todo mucho tráfico en la ciudad de Guayaquil y existe mucho tiempo. ¿Cuál sería quizá la alternativa o la mejor recomendación de acuerdo a su exposición a que la gente se concientice
de evitar que la modernidad no es la construcción de más vías, sino más bien el acercamiento hacia los barrios? Tenemos que pasar a la fase 3 de lo que comentaba en la diapositiva de los 3 escenarios. Es correcto que se haya implementado en Guayaquil una descentralización por distritos o por núcleos urbanos de lo que hoy se concentraba en el centro de la gran ciudad, pero esa fase ya está agotada. Hay que empezar a no promocionar ni siquiera mentalmente la solución como la mejora del trayecto, ya sea en transporte público o en automóvil. Hay que intentar generar microcentralidades que nos permitan una ciudad compatible con lo que fue, si es que además todavía está en el imaginario colectivo, con lo que fue hace muy poco la vida de un barrio. Es posible económicamente y hemos puesto un ejemplo para convencer. Una ciudad tan brutalmente grande como París lo va a hacer, además dirigida por un colombiano, no han cogido ni siquiera un francés para hacerlo, el director de movilidad es colombiano. Perfecto. Excelente presentación. Le saluda María José Duque. Durante mi investigación de transporte público terrestre de la ciudad de Moscú, pude confirmar la idea de que el modelo urbanístico basado en servicios cercanos a la casa, como por ejemplo el asignar cupos de escuelas y colegios según el registro donde viven los estudiantes, esto ha representado prácticamente una baja de tráfico en la ciudad a horas del mediodía, eliminando un tercer pico de congestión diario. El tráfico de pasajeros al mediodía es una situación que afecta gravemente a ciudades grandes del Ecuador como Quito, Guayaquil. Pero en este sentido, ¿qué tan complicado sería reestructurar el modelo urbanístico para que los barrios no sean muy grandes, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Qué tipo de servicios se podría seccionar por barrios? Tuve el placer y el honor de estar trabajando con un grupo de ecuatorianos de la ciudad de Cuenca, donde diseñamos el modelo para una ciudad intermedia. La actual viceministra del país y algunos de los directores de tránsito de Ecuador conocen perfectamente la metodología porque lo han ejercido. O sea, existe, está diseñado y está convertido en plan. Es donde se pueden obtener réditos a más corto plazo. En una sola legislatura se pueden obtener resultados. Generalmente es una inquietud que quizá yo también la tengo como una ciudadana, y es que muchos de los políticos o muchas de las autoridades piensan que retomar esta movilidad sostenible es romper con toda una estructura que ya se hizo y que valió mucho dinero con el tema de estas construcciones de veredas. ¿No es achicar el tema de espacios más bien? ¿Cuál es el criterio de usted, José Luis, al respecto? A ver, esto es muy importante. Aquí me vas a permitir un minuto entero de hablar. Proponemos dos modelos. El modelo del barrio, que es en el que más me he extendido, porque es volver a un sitio donde no domina el coche, domina el espacio, el niño, el señor de la tercera edad. Pero ¿qué hacemos con esas grandes infraestructuras, las que estás contando, Sandy? Ya hay ejemplos. En Dinamarca, en Holanda, están transformando esas carreteras de 40 metros en una plataforma en la que ahora caben todos los modos de transporte. Sigue circulando transporte colectivo, pero ahora hago junto al transporte colectivo una autopista para bicicletas, hago unos carriles peatonales al lado y dejo circular unos cuantos coches. Ya no son autopistas, el término que aparece son términos multimodales. Son grandes infraestructuras en las que tienen sitio todos los modos de transporte. Por eso decimos que la red de la ciudad, además de mover coches, tiene que mover modos de transporte blando. No es necesario destruir la ciudad, ni es necesario cambiar nada. Vamos a aprovechar lo que hemos hecho, pero cambiándonos de gafas. Perfecto. Bueno, yo creo que llegamos, nos hemos pasado de tiempo, valió la pena, pero lo siento. Gracias, Dios les pague por estar acá, la Comisión de Tránsito del Ecuador, el abogado Carlos Valarezo, el director ejecutivo de la CTE, obviamente agradece a todos los participantes y sobre todo a usted, todo el equipo, tanto de formación como el equipo de comunicación y todos los departamentos de la CTE que han organizado este webinar, este ciclo de conferencias, le agradece. Aproximadamente, si no me equivoco, son las 2 de la mañana, 43 minutos en España, así que lo sentimos mucho. Buenas noches, gracias a todos ustedes. Ha sido un placer, muchas gracias a vosotros y me alegro muchísimo de veros.
Gracias, un abrazo para todos. Muy buenas noches.